El doctor se negó a tratar al paciente porque era negro, pero cuando el doctor menos lo esperaba, algo sucedió. En la tenue luz de la sala de emergencias, Carlos, agobiado por un dolor insoportable, fue ignorado por el doctor Saman debido a prejuicios arraigados. A medida que empeoraba la condición de Carlos, una enfermera intervino, desafiando las elecciones del médico. Enfrentándose a una decisión crítica, el mundo de Saman estaba a punto de dar un giro de 180 grados. ¿Enfrentará sus prejuicios antes de que sea demasiado tarde? Era una noche de noviembre amargamente fría, de esas que hacen que los huesos de tus manos duelan mientras intentas mantenerte caliente. La sala de emergencias del hospital St. Luke estaba bulliciosa con el coro habitual de monitores pitando y el trajín de pasos urgentes. Las luces blancas crudas proyectaban largas sombras en las paredes, añadiendo un frío estéril al aire ya espeso de tensión. En el mostrador principal, el doctor Saman Keller, un hombre de unos 40 y pocos años con cabello canoso y profundas arrugas fruncidas, hojeaba el expediente de un paciente. Sus gafas se balanceaban precariamente en el puente de su nariz mientras tomaba notas, su letra una garabatá meticulosa. El doctor Keller había trabajado en medicina de emergencia el tiempo suficiente para ver lo peor de lo que la humanidad podía soportar, sin embargo, su rostro conservaba una fachada impasible, rara vez traicionando emoción. Doctor Keller, tenemos un nuevo ingreso, se acercó a él la enfermera de triaje, una mujer joven de ojos agudos llamada Lidia, su voz baja pero urgente. Hombre, treintañero, con un dolor abdominal severo. Está muy incómodo. Saman levantó la mirada, asintiendo ligeramente. Detalles. Se llama Carlos Méndez. Llegó hace unos 10 minutos. No hay historial médico previo registrado. Está sintiendo mucho dolor, pero... Lidia vaciló, sus ojos se desviaron hacia la sala de espera. ¿Pero qué? La voz de Saman tenía un tono de impaciencia. Lidia bajó la voz. Lo trajeron un amigo que dijo que esperaron a venir porque estaban preocupados por cómo serían tratados. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Es afro-latino. La expresión del doctor Keller no cambió, pero respiró profundamente, casi imperceptiblemente. Ya veo. Ponlo en el cubículo 4. Terminaré aquí y lo revisaré. Cuando Lidia se alejó, la mirada de doctor Keller se desvió momentáneamente hacia la sala de espera. Lo vio, a Carlos, sentado con la espalda ligeramente encorvada, el rostro contorsionado por el dolor. A su lado, un amigo le puso una mano reconfortante en el hombro, susurrándole palabras que pretendían consolar pero parecían hacer poco para aliviar su sufrimiento. Tomando una última nota en el expediente frente a él, Saman se levantó y se dirigió lentamente hacia la sala de examen. Los pasillos del hospital resonaban con el leve sonido de un televisor transmitiendo las noticias de la tarde, el llanto de un niño, la tos incesante de un anciano. Cada sonido era un hilo en el tapiz de la vida citadina, cada persona una historia no contada. En el cubículo 4, Carlos estaba tumbado en la camilla de examen, respirando con dificultad. El doctor Keller cerró la cortina detrás de él con un silbido, el sonido de alguna manera final. Se acercó con desapego clínico, su voz profesional pero no desagradable. Señor Méndez, soy el doctor Keller. ¿Puede describir el dolor que está experimentando? Carlos, con sus ojos oscuros encontrando los de Saman, intentó incorporarse un poco, gimiendo al hacerlo. Es malo, doctor. Comenzó hace unas horas, simplemente, repentino y agudo. Justo aquí. Hizo un gesto a su abdomen inferior. Pensé que pasaría, pero solo ha empeorado. Saman asintió, sus manos frías mientras presionaba suavemente el área indicada, observando las reacciones de Carlos. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan severo es el dolor? Un 8 más o menos, gimió Carlos mientras las manos de Saman palpaban un punto particularmente sensible. Es punzante, como una cuchillada. ¿Náuseas? ¿Vómitos? ¿Cambios en sus movimientos intestinales o micción? Carlos negó con la cabeza, sus respiraciones superficiales. No, nada de eso. Solo el dolor. Saman hizo una nota mental, luego se lavó las manos en el lavamanos de la esquina del cubículo. Necesitaremos realizar algunas pruebas, análisis de sangre, una ecografía para empezar. Podría ser varias cosas, pero queremos descartar cualquier cosa grave como apendicitis o una posible obstrucción. Carlos asintió, su rostro pálido. Gracias, doctor.
Mientras Saman completaba los formularios necesarios para las pruebas, no pudo evitar notar la forma en que el amigo de Carlos lo miraba desde el otro lado de la cortina. Su expresión era de escepticismo guardado. No era una mirada poco común en esta parte de la ciudad, donde la confianza era tan escasa como un día cálido en noviembre. Dejando el cubículo, Saman entregó los formularios a Lydia, que había estado esperando afuera. Procesa estos rápidamente. Quiero resultados lo antes posible. Por supuesto, Dr. Keller. Lydia tomó los formularios, su mirada se quedó en Saman durante un momento más largo de lo necesario. ¿Todo bien? Saman se detuvo, su mirada distante. Asegúrate de que esté bien atendido. Rápidamente. A medida que pasaba la noche, la sala de emergencias continuaba su ciclo interminable de crisis. El Dr. Saman Keller, envuelto en su manto de autoridad médica, se movía entre los enfermos y heridos, su mente ocasionalmente volvía al cubículo 4. Había algo inquietante, algo que no podía identificar claramente, una sensación, tal vez, de que esta noche no era solo otro turno ordinario. Invisible para él, los hilos de prejuicio, empatía y humanidad comenzaron a entrelazarse lentamente, tejiendo una historia que pronto exigiría más de Saman Keller de lo que podría haber estado preparado para dar. El reloj en la pared del hospital St. Luke marcaba su paso más allá de la medianoche, su constante golpeteo un contrapunto a los ritmos esporádicos de la sala de emergencias. A la luz tenue del pasillo, el Dr. Saman Keller caminaba con paso lento y reflexivo hacia la sala de personal, su mente cargada con algo más que la simple fatiga. Dentro de la estrecha y algo desordenada habitación, se sirvió una taza de café de la máquina que siempre parecía estar en sus últimas piernas. El amargo aroma de la infusión llenaba el aire, mezclándose con el ligero olor antiséptico que parecía impregnar cada rincón del hospital. Saman dio un sorbo, el líquido caliente apenas registrándose mientras se sumía en sus pensamientos. Lydia, la enfermera de triaje, entró en la habitación, su presencia una onda silenciosa en el silencio. Observó a Saman por un momento antes de hablar. ¿Hay alguna novedad en el caso de Méndez? Su voz era suave, indagando no solo por actualizaciones médicas, sino por las corrientes emocionales subyacentes que había percibido antes. Saman dejó su taza en la mesa, su mirada fija en un punto de la pared donde la pintura estaba desconchada. Las pruebas aún están en proceso. Deberíamos tener resultados pronto. Hizo una pausa, luego agregó, debería haberlo atendido antes. La admisión quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. Lydia se apoyó contra el mostrador, su expresión pensativa. No se trata solo de verlo, Saman. Se trata de por qué dudaste. La mandíbula de Saman se tensó, una clara señal de su incomodidad con el rumbo que estaba tomando la conversación. Lo sé. Es solo que a veces tomas decisiones en el calor del momento. Pero esas decisiones, Lydia insistió, revelan más sobre nosotros de lo que nos gustaría admitir. Hubo un largo silencio. Saman sabía que tenía razón. Las decisiones que tomaba, los juicios en fracciones de segundo sobre quién era visto y en qué orden, no eran solo decisiones clínicas. Eran reflejos de algo más profundo, algo que había evitado confrontar durante mucho tiempo. De vuelta en la sala de emergencias, Carlos Méndez aún estaba sufriendo, pero las pruebas iniciales habían descartado algunas de las condiciones potencialmente mortales más inmediatas. Yacía en la camilla, tratando de encontrar una posición que aliviara el punzante dolor en su abdomen, su amigo Jorge a su lado. El rostro de Jorge estaba marcado por la preocupación, sus ojos se dirigían frecuentemente hacia la puerta, esperando que algún médico le brindara algo de tranquilidad. Cuando el Dr. Keller finalmente volvió a entrar en la sala de examen, el alivio en el rostro de Jorge fue palpable, pero estaba teñido con una comprensible precaución. «Doctor, ¿cómo está él?», Jorge preguntó de inmediato. «Hemos descartado apendicitis y algunas otras emergencias potenciales. Todavía estamos esperando algunos resultados más. Lamento la demora». El tono de Saman era más apologeta de lo habitual, su habitual desapego clínico suavizado por sus reflexiones anteriores. Carlos logró asentir débilmente, sus respiraciones superficiales. «Gracias, doctor. Solo ayúdame a mejorar, por favor». Saman revisó la línea 4, asegurándose de que el medicamento para el dolor se administrara correctamente. «Estamos haciendo todo lo posible, señor Méndez». Mientras hablaba, los resultados de las últimas pruebas llegaron a través del sistema de mensajería interna del hospital.
Saman los revisó rápidamente, sus ojos expertos escaneando los datos en busca de anomalías. Parece que podrías tener una obstrucción intestinal. Necesitaremos hacer una tomografía computarizada para confirmarlo, y luego probablemente una cirugía. ¿Cirugía? Jorge eco, su voz temblando ligeramente. Si es lo que necesita para mejorar, Saman aseguró, su voz firme, tratando de proyectar confianza no solo en su diagnóstico sino en su propia determinación para tratar a Carlos con la urgencia que merecía. Saliendo de la habitación, Saman pasó a Lidia en el pasillo. Ella le dio un gesto con la cabeza, un reconocimiento no verbal de su manejo de la situación. Pero mientras Saman se alejaba, sus pensamientos no estaban en el gesto de aprobación de su colega. En cambio, estaba atrapado en un torrente de autorreflexión. La capilla del hospital era pequeña y rara vez se usaba a esa hora, pero Saman se sintió atraído hacia allí. Los bancos estaban vacíos, la única luz provenía de una fila de velas votivas parpadeantes. Sentado en la última fila, Saman miraba el altar, las sombras jugando en su rostro. No era particularmente religioso, pero la quietud de la capilla ofrecía un respiro del ritmo implacable de la sala de emergencias. Fue aquí, en el silencio, donde Saman se permitió realmente pensar en el hombre en la sala de emergencias, en la vacilación que podría haberle costado la vida a Carlos. Pensó en las líneas que los dividían, no solo las físicas como las paredes del hospital o las cortinas de los cubículos, sino las invisibles, prejuicios y preconcepciones que había llevado consigo, quizás sin saberlo, a lo largo de su carrera. El peso de esta realización era abrumador, y mientras el reloj seguía su curso, los minutos se convertían en las primeras horas de la mañana. Saman Cador permanecía solo, luchando con su propia conciencia. En el silencio de la capilla, hizo una silenciosa promesa, no solo a Carlos Méndez, sino a sí mismo, ser mejor, ver más allá de las líneas invisibles, sanar no solo los cuerpos, sino quizás, de alguna manera, las divisiones que los habían llevado a este momento. Afuera, la ciudad dormía, ajena a las pequeñas transformaciones que tenían lugar en el corazón de un hombre en una pequeña capilla en el hospital St. Luke. A medida que se acercaba el amanecer, los primeros destellos tenues de luz comenzaron a filtrarse a través del vitral, arrojando patrones coloridos en el suelo, un testigo silencioso de las revelaciones tranquilas de la noche. En el silencio solemne de la madrugada, el hospital St. Luke zumbaba con una energía contenida, las sombras de la noche retrocediendo lentamente a medida que la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas. La sala de emergencias, un mundo propio, continuaba su vigilia incansable sobre las dolencias de la ciudad. Carlos Méndez yacía en una estrecha habitación temporal asignada para aquellos que esperaban más pruebas o procedimientos. Las cortinas azul pálido que separaban su cama del pasillo ondeaban ligeramente con los movimientos del personal que pasaba. Su rostro, marcado por el dolor y la preocupación, parecía envejecer con cada hora que pasaba. Junto a él, Jorge se había desplomado en una incómoda silla de hospital, su vigilia interrumpida por los trasiegos de la noche. El doctor Saman Cador entró en la habitación con un suave golpe en el marco metálico de la cortina, su presencia un anuncio silencioso. El rostro del médico llevaba rastros de su introspección nocturna, sus ojos un tono más oscuro por el peso de sus pensamientos. ¿Cómo se siente esta mañana, señor Méndez? La voz de Saman llevaba un timbre más suave, su habitual distancia clínica coloreada por una resolución recién descubierta. Igual, doctor, respondió Carlos, intentando esbozar una sonrisa que se desvaneció a medio camino. Esperando algunas respuestas pronto. Lo programaremos para una tomografía computarizada dentro de la hora. Debería darnos una imagen más clara de con qué estamos tratando, explicó Saman, revisando la línea 4 que se deslizaba bajo las sábanas hasta el brazo de Carlos. Jorge levantó la vista, sus ojos buscando a Saman. ¿Y si es una obstrucción intestinal? Entonces nos movemos rápidamente a la cirugía. El objetivo es abordarlo antes de que cause más complicaciones, respondió Saman, su tono decisivo pero tranquilizador. La espera para la tomografía computarizada fue un asunto silencioso. Carlos, pasivo por su condición, miraba los azulejos del techo, cada uno un cuadro de monotonía. Jorge, menos capaz de ocultar su ansiedad, se inquietaba, sus movimientos pequeños y contenidos dentro de los confines del espacio reducido. Cuando llegó el momento, Carlos fue llevado, dejando a Jorge solo con sus pensamientos. En el relativo silencio, el zumbido del aire acondicionado del hospital era un compañero constante, su zumbido constante un contrapunto a los latidos de su corazón.
Mientras tanto, Saman se retiró a su oficina, un pequeño espacio abarrotado de revistas médicas y expedientes de pacientes. Se sentó detrás de su escritorio, la luz de la mañana proyectando largas sombras en el suelo. La pantalla frente a él mostraba varios detalles de pacientes, pero su atención estaba en otro lugar, su mente repasaba los momentos anteriores en la capilla. La tomografía computarizada se completó rápidamente, la maquinaria moderna un contraste marcado con los miedos ancestrales para los que estaba diseñada para aliviar. De vuelta en su oficina, Saman recibió las imágenes, su ojo entrenado interpretando rápidamente los tonos de gris y blanco. El diagnóstico ahora estaba claro, una obstrucción significativa en el intestino inferior de Carlos, probablemente causada por una forma rara de intususcepción donde una parte del intestino se telescopia dentro de otra. Era una condición más común en niños pero no desconocida en adultos. Armado con este conocimiento, los siguientes pasos de Saman eran procedimentales pero críticos. Organizó la sala de operaciones, notificó al equipo quirúrgico y luego fue a informar a Carlos y Jorge sobre los hallazgos. En la improvisada sala de espera, Jorge se puso de pie cuando Saman se acercó, su postura tensa, preparándose para las noticias. Es como sospechábamos, comenzó Saman, su voz calmada. Hay una obstrucción. Necesitamos operar para corregirla. Es un procedimiento de rutina, pero dadas las circunstancias, necesitamos actuar rápidamente. Jorge asintió, su rostro pálido pero compuesto. ¿Puedo verlo antes de que entre? Por supuesto, Saman le hizo un gesto para que lo siguiera. En el área de preoperatorio, Carlos yacía en la camilla, envuelto en una bata quirúrgica azul estéril. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Jorge, mostraban una mezcla de miedo y alivio. Va a estar bien, Carlos, dijo Jorge, apretando la mano de su amigo. Estás en buenas manos. Carlos logró asentir débilmente, apretando la mano de Jorge en respuesta. Dile a mi hermana, por favor. Debería saber. Lo haré. Ella estará aquí tan pronto como pueda, Jorge lo aseguró, aunque su voz titubeó, la tensión de la noche haciéndose presente. Simon observó el intercambio, un observador silencioso de los lazos de amistad y cuidado. Dirigiéndose a su paciente, ofreció una sonrisa tranquilizadora. Te cuidaremos bien, señor Méndez. Nos vemos en el quirófano. Mientras el equipo preparaba a Carlos para la cirugía, Saman se tomó un momento para reflexionar. El hospital, un laberinto de vidas cruzándose en los puntos más críticos, siempre había sido su dominio, pero ahora lo veía de manera diferente. Cada paciente era un recordatorio de su deber no solo de sanar sino de comprender, de ver más allá de los síntomas y las enfermedades. El camino hacia la sala de operaciones fue corto, pero para Saman fue un viaje de regreso al núcleo de su juramento como médico. Las luces estériles del quirófano se encendieron, las enfermeras de quirófano se apresuraban, preparándose para el procedimiento. Mientras Carlos recibía anestesia, sus ojos se cerraban y Saman se ponía su gorro y su máscara quirúrgica. La operación sería delicada, pero Saman sentía una claridad que no había experimentado en años. Hoy, no estaba solo realizando un procedimiento, estaba reparando más que solo una dolencia física. Estaba reparando una brecha en su propio código ético, una que había pasado desapercibida hasta una noche que había traído consigo una revelación profunda. En el exterior, el sol subía más alto, arrojando luz sobre la ciudad, sus rayos indiferentes a los dramas que se desarrollaban dentro de las paredes del hospital. Pero en el interior, en el fresco caos controlado del quirófano, una vida estaba siendo salvada y, tal vez, igualmente importante, una conciencia estaba siendo sanada. El sol de la mañana ascendía, su luz filtrándose a través de las persianas de la habitación del hospital donde Carlos Méndez estaba recuperando lentamente la conciencia. El pitido de los monitores proporcionaba un ritmo de fondo constante, cada pitido afirmaba la vida y la conclusión exitosa de la cirugía. En el silencio de la sala de recuperación, los párpados de Carlos se abrieron lentamente, la dura luz del hospital provocando un gesto de dolor antes de que sus ojos se adaptaran. Su garganta se sentía seca, los efectos secundarios de la anestesia persistían mientras intentaba orientarse. Junto a él, una figura se movió, Jorge, quien había estado en vigilia, ahora luchaba por salir del sueño intranquilo de aquellos que esperan en sillas de hospital. ¿Carlos? La voz de Jorge estaba cargada de sueño y preocupación, pero el alivio inundó sus rasgos cuando los ojos de su amigo se encontraron con los suyos. ¿Cómo fue? La voz de Carlos era ronca, apenas por encima de un susurro. Fue bien.
removieron la obstrucción. ¿Vas a estar bien? Jorge extendió la mano, apretando brevemente el brazo de Carlos, un gesto cargado con el peso de las pruebas compartidas. A medida que avanzaba la mañana, el Dr. Simon Cador entró en la habitación, con una carpeta en la mano, pero su comportamiento más relajado de lo que había sido en días. Sus ojos, aunque aún llevaban los residuos de reflexiones recientes, parecían más claros, menos cargados. Señor Méndez, te ves mucho mejor, Simon comenzó, revisando los monitores antes de dirigir toda su atención a Carlos. La cirugía fue exitosa. Te mantendremos aquí por unos días para monitorear tu recuperación, pero espero que puedas ir a casa pronto. Carlos asintió, su alivio palpable. Gracias, doctor. Por todo. Simon asintió, reconociendo la gratitud, pero sintiendo que era él quien debía a Carlos más de lo que podría expresarse fácilmente. Te revisaré más tarde. Si necesitas algo, avísale a las enfermeras. Mientras Simon salía de la habitación, su camino lo llevó frente a la estación de enfermeras donde Lidia coordinaba las tareas del día. Sus ojos se encontraron, y un sutil asentimiento pasó entre ellos, un reconocimiento mutuo de los cambios que los últimos días habían traído, no solo en la salud de un paciente, sino tal vez, en la filosofía de un médico. Más tarde ese día, mientras Carlos descansaba, los visitantes comenzaron a llegar. Su hermana, María, llegó primero, su presencia reconfortante. Ella trajo consigo no solo el amor familiar de una hermana preocupada, sino también las conexiones comunitarias que Carlos había cultivado a través de su trabajo como activista. La conversación de María con Jorge en un rincón de la habitación fue un murmullo suave, pero las palabras habladas estaban cargadas de significado. Hablaron del impacto de Carlos en su comunidad, sus esfuerzos por tender puentes y cómo su situación había destacado los sesgos que él combatía. A medida que la habitación se llenaba con algunos visitantes más, la conversación cambió suavemente de actualizaciones personales a discusiones más amplias sobre la comunidad, la salud y la justicia. Cada persona aportaba una perspectiva, una pieza del mosaico más grande de vidas interconectadas por luchas y esperanzas compartidas. El Dr. Simon, al regresar para revisar a Carlos, se encontró deteniéndose en la puerta, impresionado por el cuadro dentro. Era una escena no solo de recuperación, sino de unidad y propósito. Entró, no solo como médico sino como testigo de las capas de conexión que se extendían más allá de las paredes del hospital. Parece que eres popular, señor Méndez, comentó Simon, una sonrisa tocando sus labios. Carlos rió suavemente, el sonido aún débil pero genuino. Se trata de la comunidad, Dr. Keller. Salvas a uno de nosotros, tocas todas nuestras vidas. Simon sintió un cambio dentro de él, una ampliación de su comprensión. La distancia clínica que durante mucho tiempo había sido su armadura ante el sufrimiento humano constante se estaba suavizando, dando paso a una conexión más profunda con sus pacientes y sus mundos. Se unió al grupo, escuchando más que hablando, cada historia y perspectiva tejiéndose en su conciencia, reforzando la lección que había comenzado a aprender. No se trataba solo de resultados médicos sino de la experiencia humana, los viajes colectivos e individuales que se cruzaban en lugares como esta habitación de hospital. Cuando los visitantes finalmente se fueron, dejando a Carlos descansar, Simon se quedó por un momento junto a la ventana, mirando la ciudad más allá. El hospital se alzaba como un faro, un lugar de curación en más de un sentido. Era aquí, en estas habitaciones y pasillos, donde se salvaban vidas, pero también donde las vidas se tocaban unas a otras, a veces alterando cursos de maneras sutiles pero significativas. El sol se ponía lentamente, arrojando largas sombras sobre la habitación. Carlos dormía, su respiración constante y fuerte, un testimonio del cuidado que había recibido. Pero más que eso, descansaba como una persona que había afectado a su médico de maneras que aún se estaban desarrollando. Simon dejó la habitación mientras el turno de noche tomaba el relevo, el hospital continuando su ciclo interminable de atención. Pero para el Dr. Simon Cador, el paseo por el pasillo se sintió diferente esta vez. Cada paso era un compromiso, una resolución tranquila para llevar adelante las lecciones de empatía, comprensión y conexión que había tenido la suerte de aprender. En el exterior, la ciudad continuaba, ajena a las pequeñas transformaciones que ocurrían en su seno. Pero en el interior, en el corazón de San Lucas, los impactos de esas transformaciones eran reales y crecientes, tan tangibles como la luz que se desvanecía silenciosamente sobre el horizonte. El aire fresco de la mañana temprana barría la ciudad mientras la primera luz del amanecer tocaba el cristal y el acero del hospital St. Luke.
En su interior, el turno de noche estaba siendo relevado por el personal del día, un ritual marcado por el intercambio de notas, observaciones compartidas y los últimos sorbos de café nocturno. En la habitación 307, Carlos Méndez estaba despierto, mirando por la ventana el horizonte bañado en tonos dorados. Hoy era el día en que le darían el alta, un hecho que lo llenaba de alivio mezclado con un nuevo sentido de responsabilidad. Los eventos de los últimos días no solo habían curado su cuerpo, sino que habían remodelado su perspectiva sobre la vida y la comunidad. A su lado, Jorge estaba empacando los pocos objetos personales que habían traído. Sus movimientos eran eficientes pero cuidadosos, cada artículo un recordatorio de la prueba y la solidaridad que había generado. ¿Estás listo para esto?, preguntó, mirando a Carlos. Sí, más que listo, respondió Carlos, su voz ahora más fuerte. Pero estoy pensando mucho en lo que sigue. Jorge se detuvo, una suave sonrisa jugando en sus labios. ¿Te refieres al trabajo comunitario? No solo eso, Carlos se volvió hacia él. He estado pensando en cómo podemos usar mi experiencia para resaltar la necesidad de un sistema de salud más inclusivo. Hay una historia aquí que necesita ser contada. Jorge asintió, comprendiendo. ¿Y crees que Saman será parte de esa historia? Espero que sí, dijo Carlos pensativamente. Ha aprendido tanto de esto como yo. Tal vez podamos hacer algo juntos, algunas charlas o seminarios sobre sesgos en la atención médica. Mientras hablaban, el doctor Saman Keller entró en la habitación, su llegada interrumpiendo su conversación. Revisó las gráficas de Carlos una última vez, una formalidad más que una necesidad. Todo parece bien, señor Méndez. Puedes irte a casa. Gracias, doctor Keller. Carlos extendió la mano, que Saman tomó, el apretón de manos firme y significativo. He estado pensando, continuó Carlos, en cómo podemos convertir esta experiencia en algo positivo, algo que podría ayudar a otros. Me gustaría involucrarte en eso, si estás dispuesto. La expresión de Saman reflejaba su sorpresa, pero rápidamente se convirtió en contemplación. Sería un honor, respondió. Es importante. Aprendemos de cada paciente, pero tu caso ha abierto mis ojos de maneras que no había anticipado. Genial, sonrió Carlos. Planeemos encontrarnos después de que me haya establecido en casa. Podemos empezar de a poco, con una reunión comunitaria, tal vez un taller. Espero con interés, dijo Saman, un sentido de compromiso en su voz. Me pondré en contacto contigo. Después de que el doctor Keller se fuera, María llegó para llevarse a su hermano a casa. Su presencia fue un estallido de energía, su entusiasmo por la recuperación de Carlos y los planes futuros evidentes. ¿Realmente te tomas esto en serio, verdad?, preguntó mientras caminaban por el pasillo del hospital. Más que nunca, respondió Carlos. Ya no se trata solo de la recuperación, se trata de la defensa. Tenemos una plataforma, y tenemos que usarla. Fuera, la mañana estaba brillante y clara, un nuevo comienzo simbólico. Carlos, apoyado por su hermana y su amigo, pisó la luz del sol, las puertas del hospital cerrándose detrás de ellos. En los días que siguieron, la recuperación de Carlos fue constante, pero más que su salud física mejoró. Se organizaron reuniones, con la participación activa del Dr. Saman Keller. Su primera sesión se llevó a cabo en un centro comunitario local, a la que asistieron profesionales de la salud, pacientes y defensores. Simon comenzó la sesión con algunas palabras que marcaban una salida significativa de sus presentaciones médicas habituales. Estoy aquí no solo como médico sino como alguien que está aprendiendo sobre los sesgos que llevamos y cómo pueden afectar nuestro juicio, nuestra atención. La discusión que siguió fue rica y matizada, con Carlos compartiendo su experiencia y cómo podría haber sido una historia diferente sin las intervenciones de individuos conscientes como la enfermera Lidia y el propio Dr. Keller. A medida que las semanas se convirtieron en meses, estas reuniones crecieron en tamaño y alcance. Carlos, con el apoyo de Saman y la comunidad, estableció una fundación destinada a promover la equidad en la atención médica. La fundación no solo proporcionó recursos y educación, sino que también se convirtió en una plataforma para que otros compartieran sus historias, para asegurar que las voces típicamente marginadas fueran escuchadas y reconocidas. El Dr. Saman Keller, reflexionando sobre el viaje desde esa noche en la sala de emergencias hasta los salones comunitarios donde ahora hablaba, se dio cuenta del profundo impacto de escuchar, realmente escuchar, las vidas intersectadas por los pasillos estériles de los hospitales.
Su práctica se convirtió en algo más que un lugar para sanar dolencias físicas, se convirtió en un lugar para sanar divisiones sociales. A medida que el año llegaba a su fin, se celebró una conferencia sobre equidad en la atención médica, atrayendo la atención de toda la nación. Carlos y Saman fueron oradores principales, su sesión detallando el viaje desde paciente y médico hasta codefensores del cambio. La sala de conferencias estaba llena de una audiencia atenta, pendiente de la narrativa que había comenzado en un momento de crisis pero que había florecido en un movimiento. Los aplausos al final no fueron solo para Carlos y Saman, sino para la posibilidad de cambio, de un sistema de atención médica que viera a cada paciente, escuchara cada historia y sanara cada sesgo. Y mientras los aplausos resonaban en el gran salón, Carlos y Saman intercambiaron una mirada, un reconocimiento silencioso de su viaje compartido, un viaje que había comenzado con incertidumbre y miedo pero los había llevado a este momento de esperanza y resolución. Su asociación, forjada en los difíciles momentos de una estancia hospitalaria, ahora era un faro para otros, un testimonio del poder de la empatía y del potencial transformador de la adversidad. Muchas gracias por mirar. Si encontraste la historia de hoy interesante, por favor suscríbete para recibir más videos como este todos los días. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Realmente estoy curioso por conocer tus pensamientos. ¿Qué opinas sobre la decisión inicial del Dr. Saman de no tratar a Carlos? Es un momento controvertido, y tu opinión es invaluable. Deja un comentario abajo y vamos a discutirlo. Y si aún no lo has hecho, por favor revisa nuestro último video en el canal. Haz clic en él para seguir viendo y únete a nuestra comunidad de espectadores reflexivos como tú. Gracias de nuevo, y nos vemos en el próximo video.